Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa Conociendo Nuestra Fe a través de su canal católico Jesús TV en este santo tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué significa el número 40? ¿Y por qué son 40 los días de la Cuaresma? Valga la redundancia. Pues mire, la verdad, dos cosas quiero aclarar en esto. Por favor, no se vaya a atormentar, o como diría Chespirito, no se vaya a hacer bolas con que cuando empiezan los 40 días de la Cuaresma y usted empieza a contar desde el miércoles de ceniza y resulta que le salieron 39 o le salieron 41 y entonces ¿cuáles son? Que si se cuentan los domingos, que si no se cuentan los domingos. Mire, total, usted no se preocupe, no se atormente por eso. El 40 es un número simbólico. Entonces, en realidad, pues el periodo se llama Cuaresma, pero si dura 39 o si dura 41, Cuaresma sigue siendo. Los expertos en teología nos explican que el número 40, que por cierto se repite muchas veces en la Sagrada Escritura, representa cambio. Y por cierto se inicia litúrgicamente con la invitación a la conversión que nos hicieron el miércoles de ceniza. En su precioso libro Jesús de Nazaret, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que ahora recordamos como nuestro querido Papa emérito Benedicto XVI, que de Dios goce, nos hace la reflexión que para la época en que vivió Jesús, el 40 ya tenía mucho peso simbólico y que por eso los primeros cristianos lo recogieron, dándole sentido a la numerología bíblica. Por eso encontramos los varios periodos de 40 que aparecen en la Sagrada Escritura. O sea, pues ya desde el principio, ya en tiempo de Jesús, 40 era un número importante. Dice el cardenal Ratzinger, dice Benedicto XVI, que el número 4, para los padres de la Iglesia, simboliza los 4 puntos cardinales. Ese es el número de la creación. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente y poniente. Y que por eso se considera un número importante. Y que el 10 nos recuerda los 10 mandamientos de la ley que Dios entregó a Moisés, que son la fórmula perfecta para llevar una vida santa. El 10, ¿por qué el 10? Pues porque tenemos 5 dedos en cada mano, pues. Y por eso el ser humano se acostumbra a contar por 10. Usted va al mercado y quiere comprar, mire, deme una mano de naranjas. Una mano le van a dar 5 naranjas, porque 5 dedos tiene usted en la mano, ¿verdad? Entonces, por eso el 10. Para que nos recordemos, yo con solo ver mis manos me recuerdo que hay 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, si multiplicamos la creación, número 4, con el número 10, que son los mandamientos, que es pues el programa para una vida perfecta, yo le digo una cosa, algunos le tienen miedo a los mandamientos o los rechazan porque los ven como una imposición. Pero yo le digo a usted una cosa, los 10 mandamientos son el plan perfecto para llevar una vida buena. Quite usted los mandamientos. Alguien que no cree en Dios sobre todas las cosas, alguien que no honra el nombre de Dios, alguien que, mire, quíteme 2, 3 mandamientos
O cumplamos con 2 o 3 mandamientos y va a ver usted cómo vamos a estar de bien. Si en Guatemala se cumpliera no mentir, no matar, no robar, ya con eso era suficiente para que viviéramos felices. Entonces, el 4 de la creación, por los 10 mandamientos, llega al 40, que simboliza entonces que toda la creación, mediante el cumplimiento de la ley de Dios, debe cambiar para bien. Toda la creación debe cambiar para bien. Y como nosotros somos los responsables de la creación, pues sí, Dios puso en las manos del ser humano el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces nosotros somos los que debemos promover ese cambio. De hecho, la palabra cuaresma proviene del latín cuadragésima, que significa 40. Son 40 días donde la iglesia imita los 40 días y noches que Cristo pasó en el desierto antes de su vida pública y de su pasión. Dice que Jesús, para prepararse, oiga bien, para prepararse a su labor mesiánica, hace una cuaresma. Pasa 40 días y 40 noches en el desierto, en oración y en ayuno, y supera las tentaciones. Precisamente para eso sirve esa cuaresma de Jesús, para prepararse. Ahora me hago una pregunta. ¿Y usted cuando va a hacer alguna cosa importante, qué sé yo, acceder a un empleo, emprender una carrera, o de repente también emprender una vida en matrimonio, usted antes de eso ha pensado en pedirle a Dios a través del ayuno, de la oración, de la mortificación, su ayuda para cumplir con eso? ¿Ha estado usted dispuesto a vencer las tentaciones? ¡Ja! Tentaciones fuertes. A Jesús lo tentó el diablo con una tentación física. Haz que las piedras se conviertan en panes. Con una tentación psicológica. Arrójate desde el pináculo del templo y los ángeles te van a agarrar en el aire para que no te tropeces con ninguna piedra. Y lo peor, una tentación espiritual. Te doy todo lo que quieras con tal de que me adores. Ajá, eso fue lo que venció Jesús. Pero es que esas son las tentaciones que nosotros también tenemos que vencer. Entonces, pues, son 40 días donde la iglesia imita eso. En nuestro caso, son 40 días en los que nos proponemos purificarnos, cambiar radicalmente para aquello a lo que Dios nos tiene preparados. Mire, si yo me doy cuenta, bueno, me toca ir a tal comunidad que está en tal parte y tal vez o no me dieron bien la dirección o yo perdí la dirección y de repente llamo a los hermanos, miren ustedes, fíjense que ando aquí por tal parte, pero no encuentro la comunidad. Ay, hermano, es que no, andar lejos, mira, pues la cosa es que donde tenías que haber cruzado a la derecha, cruzaste a la izquierda. Esta es la colonia número 1 y vos andás por la colonia número 2. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Regresa hasta donde está el cruce y entonces agarra el camino cabal y venís aquí. Eso es lo que se llama conversión. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que por donde vamos no funciona? Entonces, ¿qué necesitamos? Convertirnos, cambiar radicalmente para aquello que Dios nos tiene preparado. Estos son algunos de los periodos de 40 que se mencionan en la Biblia. Fue el tiempo duro del diluvio para purificar la tierra de la maldad del hombre, según nos narra el Génesis.
Mire usted, 40 días y 40 noches de agua para purificar, para limpiar la tierra, porque el hombre había caído en todos los desmanes que llevaron a Sodoma y Gomorra y todo eso. Entonces el diluvio para purificar la tierra. ¿No será que también nosotros ahora, mediante el recuerdo de nuestro bautismo, necesitamos purificarnos de tantas cosas que nos contaminan? Es que mire, no basta decir yo soy cristiano, yo soy católico, yo vivo esto, aquello. Hermanos, si nos examinamos, cuando estaba en agonía allá en el hospital, oí voces que me recordaban todo lo malo que había hecho. Y bueno, ahora tengo que hacer un examen de conciencia y darme cuenta que también sigo teniendo problemas. Entonces, ahí es un tiempo, el diluvio, para purificarnos. Moisés pasó 40 días con sus noches en el Sinaí para recibir los 10 mandamientos, para recibir el decálogo. Mire, dicen que es terrible no saber, ¿verdad? No saber. El que no sabe es como el que no mira. Y hay quienes cometen graves pecados por ignorancia. Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que nos habla y nos dice cuál es su voluntad. Y precisamente al decirnos cuál es su voluntad, le da a Moisés los 10 mandamientos. Mire, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Pero como hay muchos que ni siquiera conocen los mandamientos, imagínese usted. Entonces, también podría servirnos esta Cuaresma para acercarnos a la voluntad de Dios, para acercarnos a su palabra, para estudiar nuestra doctrina. Entonces ahí, mire usted, esa ley fundamental para los israelitas la recibió Moisés en esos 40 días y 40 noches. Los espías de Josué exploraron la tierra prometida durante 40 días. Es decir, antes de meter la pata con algo hay que conocerlo bien. Un tiempo largo de cambio para ir a explorar la tierra. Durante 40 días, Goliat, el gigante filisteo, retó al pueblo de Israel hasta que David lo botó de una pedrada. O sea, pues que también fueron 40 días, ¿verdad? Para los israelitas de estar escuchando los insultos de los insultos de sus enemigos, que les decían que no eran el pueblo de Dios, que se creían más fuertes los filisteos. Y es más, eso hizo que los israelitas se atemorizaran. Nadie quería salir a pelear con el gran filisteo ahí, Goliat. Sin embargo, David fue y lo venció. Saúl reinó por 40 años. David reinó por 40 años. Y Salomón reinó por 40 años. Entonces, pues, los grandes reyes de Israel también reinaron en este periodo. 40 días fue el plazo que Dios puso a la conversión de Nínive, que predicó el profeta Jonás. Y 40 días caminó Elías por el desierto hasta el Horeb para ser ungido como profeta de Israel. Este caso es un caso bien interesante. Resulta que Elías era el único profeta del Dios Altísimo y se enfrenta a los profetas de Baal y los reta. Bueno, pues miren ustedes, vamos a ver quién es el que mero Dios aquí. Hagan ustedes su altar, pongan su sacrificio,
yo también voy a hacer mi altarcito y voy a poner mi sacrificio ahí, mi víctima. Y entonces el Dios que sea capaz de hacer bajar fuego del cielo y consumir la víctima, ese es el verdadero Dios. Dice que los profetas de Baal pasaron bailando todo el día y cantando y gritando y haciendo todo y no hubo modo, pues. Ya cuando iba a caer la tarde les dijo Elías, bueno, permítanme, ahora me toca a mí, ¿verdad? Hizo una zanja alrededor del altar, mandó a hacer una zanja y la llenó de agua y también llenó de agua, mojó la ofrenda y entonces le clamó a Dios y Dios quemó la ofrenda y entonces ahí fue cuando murieron los famosos profetas de Baal, porque la apuesta era la vida. El que perdía moría. Entonces ahí resulta que la reina Jezabel era la que patrocinaba a los profetas de Baal. Y cuando se enteró dijo, bueno, que me caiga un rayo y que me pase tal cosa o tal otra, si mañana Elías no está como están ahora los profetas de Baal. Y entonces Elías por miedo tuvo que huir y caminó un día por el desierto. Y al final del día le pidió a Dios, Señor, mejor recógeme porque yo ya no aguanto. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Dándole gusto a Jezabel. ¿Qué era lo que Jezabel quería? Que muriera Elías. ¿Y qué era lo que estaba pidiendo Elías? Morirse. Pero entonces Dios le dijo, mira, le mandó un ángel. Mira, le dijo, aquí está este pan y aquí está esta agua. Come y bebe, porque el camino que te falta es todavía largo. Y con la fuerza del alimento de Dios, Elías caminó hasta el Horeb para recibir la misión profética. Ay, cuántos de nosotros por hacer el bien, oiga bien, por hacer el bien, nos metemos en dificultades. Y entonces a veces pensamos como Elías, ¿va? Como Elías, mejor me muero, mejor que aquí que termine todo. Sí, me casé y tengo problemas en mi matrimonio, me cuesta entenderme con mi esposa y con mis hijos. Bueno, mejor me divorcio y me caso con él. ¿A quién le va a dar gusto a usted? A Jezabel. En cambio, Dios dice que por el alimento que recibimos en la Cuaresma podemos caminar para ser profetas. Bueno, ya en el Nuevo Testamento, Jesús fue presentado al templo 40 días después de nacido, y ahí fue reconocido por Simeón como el Mesías, profetizándole a la Santísima Virgen los dolores que sufriría, especialmente durante la pasión. Fueron 40 días, como ya lo platicamos, los que pasó nuestro Señor en ayuno y oración en el desierto, preparando su labor mesiánica. Y también ahí venció las tentaciones del diablo. Este periodo es precisamente el que da origen a nuestra Cuaresma. Y también fueron 40 días los que utilizó antes de ascender gloriosamente al cielo para instruir a sus discípulos que, impulsados por el Espíritu Santo, habrían de extender su doctrina a todos los hombres de todos los tiempos. Miren ustedes, hemos querido en este programa pues recoger estas reflexiones que se basan sobre todo en un libro precioso, Jesús de Nazaret, escrito por el recordado Benedicto XVI, que de Dios goce. Y hemos querido presentárselas, mis queridos hermanos, precisamente para que al recogerlas, imitando al Señor, podamos vivir este tiempo de recogimiento, de ayuno y oración, que nos permita hacer un cambio radical en nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Eso es lo que significa conversión. Es decir, como les digo, si iba por el camino equivocado, pues ahora rectifico y voy por el camino recto, por el camino que conviene. Aunque ese camino que conviene sea a veces un poco más difícil que el otro.
Pero esa es la resolución que tenemos que tomar. Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y luego, ya convertidos al Señor, llevar nuestra palabra y nuestro testimonio, el mensaje de salvación, hasta donde Dios lo permita. Entonces, para vivir santamente este tiempo de Cuaresma, contamos con nuestras hermosas tradiciones, con nuestra devoción, con nuestra fe, que sin duda nos conducirá a vivir mejor en esta vida y a gozar en la eternidad de la vida con Dios. ¿Vamos a ir a ver las procesiones o vamos a participar en las procesiones los que son cucuruchos y devotas cargadoras? Sí, pero con un sentido. No es cuestión de ir a lucir la túnica o la madrileña o bueno, para darnos color de que somos muy católicos. Y resulta que después, en todo el resto del año, ya no vamos otra vez a misa, ya no nos confesamos, ya no comulgamos. Pues cuidado, ¿verdad? Pues sí, vamos a vivir nuestras tradiciones. Vamos a rezar el Santo Via Crucis, pero no para ponernos en contra de esos ingratos judíos que tanto le hicieron daño a nuestro Señor y que dando caravueltas en el infierno deben estar, diría mi abuelita, por todo lo que le hicieron a nuestro Señor, sin darnos cuenta que nosotros somos actualmente quienes renovamos la pasión de Cristo cada vez que caemos en el pecado. Entonces, pues para eso nos va a servir el Via Crucis. Nos vamos a confesar. Vamos a hacer una buena confesión, un buen examen de conciencia para que nos duelan nuestros pecados. Vamos a tener la humildad de compartir esas maldades que hemos hecho con el sacerdote que representa a Cristo. Y en el único tribunal en el que la única sentencia posible, ¿sabe cómo se llama? Absolución. Si yo me confieso hasta de los peores pecados, lo único que espero es que el sacerdote me diga: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para eso es que nos sirve esta Cuaresma. Para eso es que entendemos el significado del número 40. Un tiempo largo, un tiempo de meditación, un tiempo de cambio, un tiempo para entrar en nosotros mismos y reconocer nuestra condición de pecadores y de esa condición de pecadores salir, sobre todo a través de los sacramentos, para llegar al final purificados y santificados a celebrar con todo el gozo en nosotros la resurrección de Cristo. Fuimos hechos miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey en el bautismo. Pero hemos dejado por un lado esos privilegios y nos hemos entregado a otras cosas que no son precisamente las que nos llevan a la salvación. Ahora es cuando necesitamos renovar eso y volver a ser otra vez con Cristo profetas, sacerdotes y reyes. Así se lo pedimos al Señor y así esperamos vivirlo en este santo tiempo de 40 días de Cuaresma, que bueno, pues ahora que ya sabemos el significado de este número tan precioso, podemos vivirlo de mejor manera. Que el Señor nos conceda su gracia para vivir de acuerdo a lo que creemos, para vivir de acuerdo a nuestra fe. Si Dios quiere, nos encontramos en un siguiente programa, siempre a través de el canal Jesús TV, este programa Conociendo Nuestra Fe, y que la vivencia cuaresmal nos ayude a llegar al gozo, a la alegría de la Pascua y sobre todo a llegar a la Pascua eterna. Amén.